En este video te voy a mostrar una técnica súper valiosa y que es una técnica bastante rápida, fácil, sencilla de aplicar y que va a generar bastante impacto a la hora de tener tus mezclas mucho más limpias, mucho más definidas, y es un secretito ahí que es con un ecualizador mid and side y le va a dar mucho mayor impacto. Es como si engañáramos un poco a nuestro oído, pero vamos a tener mezclas bien limpias pero bien definidas. Entonces ya sabes, si te interesa, quédate en pantalla y pasemos a la explicación. Antes de comenzar el video, quiero decirte que está patrocinado por mi nuevo curso de compresión pro en la página de Sonido Pro, donde aprenderás prácticamente a utilizar el compresor, sus parámetros, los diversos tipos de compresores, una parte práctica y diversas opciones que tiene el compresor desde cero hasta un pro. Así que si quieres adquirir este curso, los enlaces están aquí abajo en descripción para que puedas acceder a este curso. Vamos comenzando, te voy a mostrar la instrumental que tengo aquí. Puedes notar que en los sintetizadores y en los drums, el 808, en la sección media baja, se genera como una especie de enmascaramiento. Si quieres, los presets son de Arturia, del CZB, este es el primero. Luego tenemos el segundo, que es el mismo, pero en otra octava. Y este es otro que tenemos aquí. Estos sintetizadores son bastante buenos y pues vamos pasando a lo que nos interesa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar un ecualizador mid and side en el bus de los drums, en el bus de los sintetizadores y en el master. Vamos comenzando en el bus de los drums. En este caso vamos a utilizar el ecualizador, vamos a seleccionar mid and side. No te preocupes porque puedes utilizar cualquier otro ecualizador mid and side gratuito que te voy a dejar aquí abajo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a engañar un poco a nuestro oído llegando a la sección mid, donde vamos a encontrar un poquito en la sección media baja, que es como desde los 300, 400, 500 Hz. Vamos a bajar un poquito, selecciona el digital y lo que vamos a hacer es quitar un poco de información en esta banda para desahogar un poco esa energía pastosa, pero en el side tenemos algo de información side aquí, pero lo vamos a completar con la parte derecha media alta y alta para darle esa definición. Entonces fíjate aquí en los drums cómo lo voy a desahogar y cómo en cuanto empiezo a bajar se va a notar ese cambio. Aquí lo vamos a encontrar en el side. Vamos a hacer algo inverso, vamos a irnos a la sección media alta para darle esa definición y fíjate cómo se siente un poco más abierto. Necesitas auriculares o monitores de estudio para que lo puedas escuchar mucho mejor. Tenemos más definición. Ahora, esto solo en los drums. Lo vamos a implementar ahora en lo que son los sintetizadores. Vamos a hacer prácticamente lo mismo. Vamos a encontrar ese fango por ahí en la sección mid y vamos a atenuar un poco.
Vamos a abrir un poco más los sintetizadores, un ancho de banda un poco estrecho, porque si te fijas, también Isotope lo que hace es, aunque nosotros subamos mucho ganancia, levantamos muy poco. Aquí son 2 decibeles, entonces un ancho de banda amplio nos ayuda. Entonces en el mid ya quitamos esa sección fangosa, pero en el side le vamos a recuperar esa sección abierta y definida. Nota que cuando desactivo cómo pelea el transitorio del 808 junto con los sintetizadores. Cuando activo el ecualizador, el 808 como que respira más. Te fijas que estamos como en la misma zona, que es alrededor de 200, 300, 400 Hz. Y ahora lo vamos a implementar en el máster como para limpiar esa zona. Y fíjate la diferencia, aquí también suena bastante bonito. Vámonos en el mid, vamos a encontrar esta misma sección. Aquí lo que hice fue quitar ese fango, si te fijas fue muy poquito, menos 2 decibeles. Estamos de nuevo en la misma sección, alrededor de 300, 400 Hz. Y en 100, 180, 170, 160, le di un poquito de cuerpo para poderle dar esa patadita al 808. Ahora nos vamos al side y lo que vamos a hacer es aumentar un poquito estas 2 bandas para poderle dar esa definición y ese filo, ese transitorio, ese feeling. Puedes notarlo. Ahora lo que voy a hacer es quitarlos, por ejemplo en el master, también lo voy a quitar en el boost de los drums y también lo voy a quitar en el boost del sintetizador y los voy a activar para que notes la diferencia. Reitero, utiliza auriculares para que puedas escucharlo mucho mejor. Puedes notar que cuando desactivo el sonido se vuelve en esa sección como si yo estuviera hablando así, como si estuviera ese encajonamiento. Entonces yo cuando activo esto es como si estuviera liberando esa presión que hay dentro de ese rango y suena bastante increíble. ¿Por qué le estamos haciendo como creer al oído que le estamos quitando? Porque de todos modos nada más estamos quitando la sección del centro y a los lados o en su entorno todavía hay información. Entonces no la estamos perdiendo del todo y no estamos perdiendo del todo esa energía porque todavía existe. Hay algo que lo envuelve detrás de que hay esas frecuencias por ahí. Entonces por eso estamos como engañando al oído y suena mucho más limpio. De hecho también te puedes fijar que el transitorio es un poco más claro, más nítido, más abierto, mucho más claro.
con esta técnica lo puedes implementar. Y lo interesante es que también es pues compatible en mono. Por ejemplo, aquí si yo lo activo, ese sonido que suena como a cartón, ahora escúchalo ya con los efectos o la ecualización. Puedes notar cómo haces que tu sonido de sonar como si tuviera esta voz encajonada a que suene mucho más detallado, mucho más cristalino y más definido, que es todo esto. Y nada más quitando un poquito en estos rangos que, si te fijas, es entre 200, 400, 500 Hz estarle moviendo. Obviamente ya escucho a varias personas de que no, también ahí encontramos otras cosas. Sí, tienen razón, pero en, no sé, 90%, 80% de las producciones puede funcionar. Reitero, no es una verdad absoluta, eso hay que tomarlo en cuenta, pero reitero, es un norte que te puedo dar, donde si tienes ese sonido encajonado puedes limpiarlo con la ecualización mid and side y engañar a tu oído para que suene mucho más limpio, más redondo el sonido, por así decirlo. Entonces, comenta aquí abajo ¿qué te pareció esto? Si tienes dudas, al igual déjalas. Y si tienes otro consejo de ecualización mid and side o algún plugin gratuito, déjalo aquí abajo en comentarios para que otros productores también puedan leer los comentarios y nutrirse junto con toda la comunidad. Entonces, recuerda que estoy ofreciendo servicios de mezcla, mastering. Si quieres aprender todos estos procesos de inicio a final, puedes acceder a mi correo y contactarme, o incluso a Instagram. También está mi curso de compresión pro en la página de Sonido Pro, la cual pues adquirir estas clases particulares o el curso de compresión pro me ayuda bastante porque mantiene vivo y puedo yo crear estos videos gratuitos y públicos para ustedes para que sigan aprendiendo. Te lo agradecería bastante. Y ahora sí, sin más que decir y no te quiero quitar más tu tiempo, nos vemos en otra entrega. Recuerda practicar, estudiar y generar tu propio criterio. Nos vemos en otro video. Thank you.